Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de Historia de la Iglesia. Vamos a desarrollar el tema del segundo periodo, que son las persecuciones imperiales. Y el periodo que abarca es desde la muerte de Juan del año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. Dice que algunas de las causas que obligaban al gobierno a intentar por espacio de 200 años a extirpar un cuerpo tan recto, tan obediente a la ley y tan deseable como lo eran los cristianos, fue lo siguiente. Unas causas principales que tenemos, la primera de ellas dice la conducta inclusiva del paganismo y la conducta exclusiva del cristianismo. Dice que el paganismo tiene sus ideas y están basadas en la concepción de Platón y Aristóteles. Dice que, sin embargo, el paganismo no representó competencia para el cristianismo, pues ambas resultaron concepciones religiosas de diferentes épocas. ¿Qué significa eso? Que tanto el cristianismo como el paganismo, ¿verdad?, estaban dándose en ese entonces. Dice que la analogía entre las deidades paganas y cristianas se fundamenta desde la comparación de su carga simbólica, sino que no se fundamenta en eso, sino en el hecho de que ambas fueron plasmadas con algún material escultórico. Un muñeco, figura de barro u otro material nunca dejará de ser eso, a pesar de cuánta carga simbólica posea. Lo que no está a discusión, dice acá, es el hecho de que ambos tipos de deidades influyeron y siguen haciéndolo. En el caso cristiano, es una influencia en la conciencia colectiva. El paganismo, por ser una religión racional, representa una buena manera de comprender la naturaleza y los problemas existenciales del hombre, porque en esto se apoya el paganismo, en las ciencias sociales y naturales, las causas y efectos del hecho social y natural que precisamente tienen por objeto entender al humano, la sociedad y el medio en que se desenvuelve. Aquí es donde se realizó como una mezcla tanto del paganismo como el cristianismo. Y el paganismo tenía esa opción de tener como dioses o imágenes, ¿verdad?, que prácticamente se vinieron más adelante a fusionar con algunas del cristianismo. Dice acá, el paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo las excluía, las dichas formas y objetos. Cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de otros países pudieran venir a ese lugar, por decir algo, voy a ir a visitar el templo del dios tal. ¿Por qué? Visitaban el país y eso servía también porque la gente pues tenía relaciones también comerciales que realizar. Dice que en Pompeya se encuentra un templo a la diosa Isis. La diosa Isis es una diosa egipcia. Eso significa que estaba construido ese templo para fomentar el comercio de Pompeya con Egipto, ¿verdad? De esa manera podían relacionar ambas cosas. Dice, el cristianismo se oponía a toda adoración a dioses, ¿verdad?, excepto a la de su propio Dios. Otra de las causas principales es la adoración de los ídolos entrelazada con la vida. Dice, las imágenes se encontraban en todos los hogares y eran dignas, ¿verdad?, de recibir adoración. Me refiero a que ellos dignificaban esas imágenes. Digamos, habían unas razones para las cuales ellos podían adorarla. En todo el festival a los dioses eran derramadas libaciones, las imágenes eran adoradas en toda ceremonia civil o provincial. Los cristianos no participaban de estas formas, por lo que eran considerados por la gente irreflexivos
como seres insociables, sombríos, ateos que no tenían dioses y como aborrecedores de sus compañeros. Y yo les he puesto ahí una imagen, no sé si al leer esa causa yo me acordaba de aquel ejemplo, ¿verdad? Donde tenía Daniel y sus 3 amigos y llegaron a Babilonia. Hubo un momento en el que se tenían que adorar, ¿verdad? O rendir a una estatua del rey. Y ellos no lo hicieron. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron echados al horno de fuego. Y a ese punto estaban los cristianos en esa época. Y la gente los tenía como insociables, sombríos. Es decir, no apoyaban el hecho de adorar otros dioses. Entonces era gente que de alguna manera, ¿verdad?, iba siendo relegada por un momento. Dice que también la adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. En cada ciudad había una estatua del emperador reinante. Y yo creo que se han encontrado, ¿verdad?, hallazgos. Se han dado hallazgos de imágenes de emperadores. Y no solamente eso, eso es lo que se tenía como una foto del emperador. Entonces, dice que a esas imágenes se les ofrecía incienso como a un dios. Los cristianos siempre rehusaban a rendir adoración, aun cuando era sencillo arrojar un poco de incienso sobre el altar, y por el hecho de que cantaban himnos de alabanza y adoraban a otro rey, un tal Jesús, eran considerados por la multitud como desleales y conspiradores. Otra de las causas es el judaísmo reconocido. Se consideraba, dice, a la primera generación de cristianos relacionada de alguna manera con los judíos. Y el judaísmo era reconocido por el gobierno como una religión permitida. Aunque los judíos vivían separados de las costumbres idólatras y ni siquiera comían alimentos de las fiestas de los ídolos. Era parte del judaísmo, ¿verdad? Eran como muy estrictos. Otra causa eran las reuniones secretas de los cristianos. Dice que estas despertaban sospechas, se reunían antes de la salida del sol o en la noche, ¿verdad? Después, en el ocaso, a menudo en cuevas o catacumbas. Y se hablaba de los cristianos y se decía que ellos hacían cualquier otra cosa menos buscar y adorar a Dios, sino que se ponían a hablar de que hacían ritos criminales, ritos que podían, digamos, en lugar de ayudar, ¿verdad? Y contribuir, ellos decían que los cristianos hacían cosas indebidas en esas reuniones. E incluso dice que la celebración de la Santa Cena del Señor, allí eran excluidos los extraños y a menudo era ¿por causa de qué? Porque cuando ellos hacían eso a escondidas, ¿verdad? Los acusaban y después de eso eran perseguidos. Entonces preferían hacerlo que la Cena del Señor fuera solamente con gente y congregación de ellos, ¿verdad?, con los que se conocieran. Luego otra causa es la igualdad de la iglesia cristiana. El cristianismo no hacía distinciones entre sus miembros ni en su servicio. Un esclavo podía ser electo como obispo en la iglesia. Y esto era odioso para la mente de los nobles, para los filósofos y para algunas clases, porque para ellos era importante que la gente, ¿verdad?, si se le daba un puesto, pues obviamente no fuera una persona cristiana. Luego tenemos a otra de las causas, los intereses económicos. Dice que a menudo se promovía o incitaba el espíritu de persecución, así como San Pablo en Éfeso estuvo en peligro de muerte por el motín incitado por Demetrio el Platero. Esta historia la podemos leer en Hechos 19, del 23 al 41. Dice que los gobernantes eran influenciados para perseguir a los cristianos. Además de eso, por gente cuyos intereses financieros eran afectados por el progreso de la iglesia. Esa era la gente que más tenía en contra a los cristianos. Luego, durante la época de persecución, hubieron varios periodos. Desde el año 110 al 313, la iglesia estuvo sujeta a una serie sistemática e implacable
de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe creciente. De verdad que esa época no fue fácil, de verdad, para los cristianos de esa época. Y creo que en esta parte pues somos bendecidos porque tenemos hasta el momento, ¿verdad?, el libre derecho de ejercer lo que nosotros queramos en cuanto a religión, que le llama el mundo, ¿verdad? Luego dice, desde Trajano hasta Antonio Pío, estamos hablando de 4 emperadores: Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío, quienes dice que con Marco Aurelio fueron conocidos como los 5 buenos emperadores, así se les conocía: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Dice que el espíritu de la época era más bien ignorar la religión cristiana. Con todo, cuando se formulaban cargos y los cristianos rehusaban retractarse, los gobernantes se veían obligados, aún en contra de su propia voluntad, a poner en vigor la ley. Es decir, a veces ellos no querían hacer nada, pero en contra de los cristianos, ¿verdad? Pero la ley les exigía que lo hicieran y ellos, como emperadores, tenían que cumplir. Algunos mártires de esa época fue Simeón, hermano de Jesús, que fue el sucesor de Santiago. Él murió crucificado en el año 107. Luego tenemos a Ignacio de Antioquía, que fue arrojado a las bestias en el anfiteatro romano entre el año 108 o 110, siempre después de Cristo. También tenemos a Marco Aurelio, uno de los mejores emperadores. Dice que de los más prominentes de ética. Marco Aurelio fue un perseguidor de los cristianos oponiéndose, y muchos creyentes eran decapitados o devorados por las bestias feroces. Y entre esa época de Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo, se mencionan algunos mártires. Y de verdad que esta gente tenía como mucho valor para poder enfrentar la situación de los cristianos en ese momento. Dice que uno de ellos fue Policarpo, que era un obispo de Esmirna en Asia Menor. Dice que al ser traído ante el gobernador e instado a maldecir el nombre de Jesús, él contestó esto: 86 años he servido y todo lo que me he hecho es bien. ¿Cómo podía maldecir a mi Señor y Salvador? De verdad que estas palabras deberían de fluir en cada uno de nosotros. Decir, ¿cómo yo voy a decir algo malo? ¿Cómo voy a maldecir a Jesús si Él ha hecho tanto por mí? Yo creo que todos podemos recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, los milagros que ha hecho con nosotros. Las circunstancias que podamos estar viviendo no determinan lo bueno o malo que ha sido Dios, sino que las circunstancias que podamos vivir son las que nos ayudan a crecer y a ser mejor. Entonces, esto que dijo Policarpo, dice, ¿cómo podría maldecir a mi Señor y Salvador? Pero aún así, él fue quemado vivo en una hoguera. Luego tenemos a Justino Mártir, que fue un filósofo. Su martirio tuvo lugar en Roma en el 166. Luego vino otro emperador que se llamaba Septimio Severo. Dice que él empezó en el 2002 una terrible persecución que duró hasta su muerte en el 2011. Tenía una naturaleza mórbida y melancólica. Era considerado como el anticristo. Se puede imaginar el nivel de maldad, ¿verdad?, que él tenía. Hubieron mártires también en esta época de Septimio. Fue Leonidas, Perpetua y Felicita. Ellos, unos fueron decapitados y otros fueron hechos pedazos por las bestias. Era parte de la forma en cómo acostumbraban también a que la gente muriera. Por 40 años, dice, la iglesia fue olvidada. El emperador, que se llama Caracalla, que estuvo del 211 al 217 después de Cristo, hizo algo buenísimo: una ciudadanía a toda persona que no fuera esclava en todo el imperio. Inicialmente dice que benefició a los cristianos porque ya no podían ser crucificados o echados a las bestias. ¿Por qué? Porque venían a formar parte de una manera formal, de una manera legal, de los romanos. Luego tenemos a otro emperador que fue Decio,
Dice que desató una terrible persecución, aunque afortunadamente su reinado fue corto. Y con su muerte, la destrucción del cristianismo bajó. A la muerte de Decio siguieron 50 años de comparativa calma, aunque habían periodos de persecución, ¿verdad? Uno de los cuales fue con otro de los emperadores, con Valeriano, en el año 257 después de Cristo. Vamos con otro que es emperador. Los mártires en ese tiempo fueron, en el tiempo de Valeriano fue Cipriano VI. Cipriano era un obispo de Cartago, uno de los grandes escritores y dirigentes de la iglesia en ese periodo. Luego tenemos a otro emperador que se llama Diocleciano. Dice que las más terribles de todas las persecuciones fueron donde tuvo lugar en su reinado. O sea, si hemos hablado de maldades, de lo que hacían los otros emperadores, pues este es el más terrible de todos. Ordenó que todos los ejemplares de la Biblia fueran quemados. Las iglesias que se levantaron en el siglo de calma fueron derribadas y en algunos lugares los cristianos eran reunidos en sus templos y en esos templos eran incendiados y los creyentes estaban dentro de esas paredes. Se pueden imaginar el sentimiento que había en este hombre de querer acabar con los cristianos. Ahora dice que se hizo un monumento, ¿verdad? A este emperador, donde decía en honor de la exterminación de las supersticiones cristianas. Se puede imaginar que para él era quizás lo peor que podía haber era ser cristiano. Diocleciano abdicó el trono imperial en el 305. Constantino, hijo de Constancio, como coemperador, para ese tiempo no profesaba ser cristiano. Dice que él expidió su memorable edicto de tolerancia en el 313. Y esto es sumamente clave para la historia. No se nos debe de olvidar quién fue el que lo hizo. Dice que fue hecha legal, ¿verdad? La adoración, porque esa ley ya no fue sancionada y toda persecución cesó para no volverse a renovar mientras duró él en el Imperio Romano. De verdad que fue Dios que puso cierto alivio en esos momentos para que las personas pudieran seguir, ¿verdad?, adelante. Yo creo que es de valorar todo lo que otras personas pasaron, todas las personas que murieron, y créanme que no me voy a cansar de decirles y mencionarles que estamos en una de las mejores épocas, donde podemos compartir libremente la palabra de Dios con otros. Gracias por estar acá. Bendiciones.